doctor, por favor. Déjame decir, ¿Cómo le por doctor? favor. Gracias. Qué gusto de verte. Ay, estamos hablando de libertad, estamos hablando de la Argentina, 1 de mayo hoy. Y de la Constitución también. Sí. De la Constitución. Y vivimos todo el tiempo en este caos. Hoy hablamos de la concertación y cómo ponernos de acuerdo, ¿no? ¿En qué momento vamos a decir, bueno, entre todos vamos a llegar a puntos en común para salir adelante? Yo creo que es interesante cuando se habla de libertad. Bueno, yo no soy periodista, pero cuando se habla de libertad de prensa y todo esto, que es fundamental, naturalmente, para lo que aquellos que anhelamos y consideramos que el menor de los males es la democracia, como decía Churchill. La libertad de expresión habla todavía de un modo más profundo de la libertad ciudadana. No solamente la libertad de expresión, la libertad de expresión habla del derecho de los ciudadanos, del derecho y de las obligaciones. Quiere decir que cuando nosotros discutimos de si vivimos con libertad de prensa o no, estamos discutiendo si vivimos en una república o no. Y ese es el punto delicado de esto. Cuando vivimos en una república que confía en que la libertad existe, la libertad humanamente concebida, podemos tener debates, podemos tener discusiones, podemos tener disensos, pero tenemos horizontes comunes que tienen que ver con la integración, con la comunidad, con el proyecto. Cuando falta esto, cuando solamente estamos atrapados en nuestras propias ideas, por un lado, narcisismos, resentimientos, ambiciones o lo que sea, lo que hacemos es pelear. Y es muy difícil que en una sociedad que viva entre amigos y enemigos se pueda llegar a una integración útil. Las sociedades desarrolladas, fuertes, viven integrando los disensos, no amigo-enemigo, sino diferencia de opiniones. Creo que por ahí lo que los argentinos tenemos que lograr de algún modo es poder convertir al que es el otro, el diferente entre comillas, el extraño, en ese que es, como es, pero integrado a un conjunto con un horizonte. Fundamental. Vamos a ver por favor, tenemos un informe de... Hoy vieron que dejó de ser moneda, billete, el de 2 pesos. Claro. Bueno, hemos preparado un informe retro, plato dulce, escuchen, patacones, pesos australes, historia de la guita, la billulla en la República Argentina. Mirá. Necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables Retro. Para que un simple trozo de papel represente un valor monetario, tiene que transmitir confianza. Pasa que en Argentina, cada vez que se avisora una crisis económica, se inventa una nueva moneda. Esta es la historia de la guita argentina en todas sus formas y modelos. Iniciaremos juntos una acción de la cual depende el futuro de la Argentina. Muere el peso, nace el austral, un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Este austral equivale a 12 millones de dólares. Parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. La magia de la convertibilidad nos llevó hasta los rincones más remotos del planeta. El otro lado de la moneda, sin embargo, empezó a mostrar su rostro cruel. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Tenemos convertibilidad para una década más fácilmente. Desde el miércoles, oficialmente el dólar se cotizará a $1.35. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Conmigo un peso, un dólar. Usted puede pagar sus impuestos nacionales y provinciales con patacones Serie A o Serie B. Patacones de la Choleco, la brita que te parió. Estas son las ofertas que pueden comprar en Patacones. Ventilador sin una paleta. Un patacón con 50. ¿Y qué más? Devolver la plata que te lleva, te sale exterior. La presidenta presentó el nuevo billete de 100 pesos que tiene la figura de Eva Perón. Este billete es un homenaje que nos debemos los argentinos. Es también reparador de nuestros propios errores. Una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. El Banco Central de la República Argentina presenta
el billete de 1000 pesos con la imagen del hornero. Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Convencete de una vez en este país, ahora, lo único que da guita es la guita. Ya vamos por el billete de 1000. En unos años, cuando sigamos siendo intratables, vamos a llegar al billete de 10.000. De 10.000, sí, sí, 8 esperemos. veces. No, yo creo que la Argentina define el acto fallido que tuvo Cavallo cuando dijo un peso, escuchen, acerca de las medidas no la mentira, quiso decir, mirá, o al revés, mirá. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Genial. Vos estabas ahí. Yo estuve. Sí. El nuevo asesor del gobierno. Mentira. Yo Otra mentira al destape de ustedes que inventan. Abadi, explicar que es una cosa explicar a la Me gente. sorprendería. Cada pelotudez. Por favor. Hay que Me explicar acuerdo- que Abadi explique el acto fallido. Por favor. Me acuerdo de la ley, los pesos ley 18.188, porque fue en 1970 y que los viejitos no entendían que era muy complicado el cambio en ese momento. O sea, con lo cual demuestra que soy muy vieja, como todos los de acá, No. menos Débora. Acá, Ahora, para allá. Y el Rodrigazo, ¿te acuerdas? Me acuerdo del Rodrigazo. Igual no se ríe, señora, llore mejor. No, sí, por eso Sí. me río, pero me acuerdo cuando anunció la convertibilidad. Me acuerdo el Plan Austral. ¿Te acordás? Qué bien que nació el Plan Austral, aunque debo reconocer que ámbito, por una filtración de un funcionario A ver, del Ministerio de Economía, arruinó parte del Plan A ver, Austral. Casela, usted que fue funcionario, ¿por qué estamos tan mal? Por eso. En un minuto, Y sin respirar. En un minuto. ¿Por qué tenemos que estar así? Porque uno ve esto y se da cuenta de la decadencia, lo que hablábamos, ¿no? Que cada vez vamos más así. Vamos a ¿Por poner qué? una cosa. Sí, a ver. Yo creo que tenemos la tentación, los argentinos, de convertir fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en el mundo ideal para Argentina. Es verdad que Argentina vivió en esa época condiciones económicas muy importantes, pero lo favorecía la circunstancia internacional. Nosotros tenemos una dependencia de la realidad económica internacional que no terminamos de concebir. Pero tuvimos Casela. Yo me acuerdo, periodos. mire, déjeme terminar. Mire, ¿ustedes se acuerdan de Enrique García Vázquez? Economista importante, presidente del Banco Central. Yo lo escuché parado en la puerta del Comité de Avellaneda decir hace muchos años, el problema económico de la Argentina es su dependencia del ingreso de dólares. No crea la suficiente cantidad de dólares para financiarse. Y es exactamente el problema básico. Pero hace 50 años que estamos echándole la culpa. Sí, Porque vos me explicaste, me preguntaste favor, la causa. sí. La causa es que Argentina no evolucionó desde el punto de vista de la producción. Seguimos dependiendo de la producción primaria. Claro. Y antes producíamos 20 millones de toneladas, producimos 150 millones de toneladas, pero tenemos el mismo tipo de producción. No pasamos a ser un país exportador de alimentos elaborados con valor agregado. Tiene razón. Ahora, en el campo, igual Casela ya no es como antes. Y ahora es el agronegocio. Es decir, producir porcino, por ejemplo, es producir valor agregado. No. Pero la pregunta es por qué no podemos lograr totalmente eso. de acuerdo. Debo rectificarme a mí mismo en dos afirmaciones que hice. La primera fue la de que la soja y Alfonsín tenían razón, no era Alfonsín, era de la Rúa. Y segundo, el campo sí produjo una evolución tecnológica fundamental. Pero el resto de la economía argentina sigue siendo lo mismo. No acompaña. Sí, a Entonces ver. tenemos un problema de Pero atraso. no Silvia, sí, por favor. tienen una mínima iniciativa. Un minuto, sí, Silvia. No, la verdad que más que una respuesta es una pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente esto? Porque en algún momento, a principios del siglo pasado, se hablaba de la Argentina como los Estados Unidos del sur, o sea, comparando la potencia de los Estados Unidos con lo que la Argentina prometía y digamos, pintaba para hacer. Y es muy difícil realmente entender por qué perdimos ese lugar, digamos, de privilegio y no paramos de involucionar. Sí, a ver, Clarita tiene la solución, me parece, sí. No tengo la solución, pero sí el retrato de nuestro drama. Hoy desaparece el peso... Buscalo de Caballo de vuelta los porque lo 2 verías toda la pesos. noche, escuchá. Sí. En 1992, cuando salió el billete de 2 pesos, 2 pesos era $2. Sí. Hoy, 2 pesos... Que era una mentira también. No, pero bueno, se iniciaba así una no fue. base... Era una mentira. Era una Duró mentira. mucho. Hoy son 9 centavos. Era una mentira porque no teníamos la productividad Menos, norteamericana. sí. Pero A ver, el tema para, es... ¿lo podemos ver? ¿Podemos ver lo de Caballo? ¿Lo de Caballo? Pues si vos te piden en 9 segundos una definición de la Argentina, le tenés que mostrar a un extranjero esto. Mirá, los argentinos somos esto, mirá. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar,
es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Fue una mentira. Escucha, en ese momento todo el mundo hizo así. ¿Santiago? El que depositó pesos, dólares. El que depositó dólares recibirá dólares. Santiago. Pero la mentira vuelve, sí. la mentira vuelve. Dicen que la verdad no existe, pero la mentira sí. Entonces el tema es cómo deconstruimos esa mentira, Santiago. Si querés algún día pasen lo de Tato Bores, hablando de la inflación y la cantidad de ceros que se agregaron. Lo pasamos todos los días, sí. Te va a impactar. Buscalo que lo ponemos. Sí, es muy Arnaldo. impactante escucharlo Sí. porque es siempre lo mismo. Por eso le quería preguntar Por eso. a Juan Manuel. El problema es, es lo más el fácil de diagnóstico por lo resolver. general lo tenemos. El tema es cómo se logra revertir esa cuestión. Con ¿Por qué no somos un desarrollo. país industrial? Bueno, ese es ¿Por qué el- cuando llegamos Nadie favorecemos tiene- ciertos nadie sectores y no tiene- otros? Perdón, ¿puedo contestarle? Sí. ¿Puedo contestarle? Permíteme, Vilma, me disculpas. Para que Vilma se Digo- me va a descompensar también, porque quiero hablar. A ver, un minuto, que así así. No, bueno. porque no hay ninguna iniciativa de desarrollo del país, de valor agregado. Acá cosechan soja, contaminan todo, porque la siembra directa que se hace fumigando contamina y mata, y está probado. Y entonces, y además desmontan todo y modifican el clima y nos Pero es traen el todos único los desastres que ingreso que vivimos tiene todos el los dólar días. en la Y Argentina, eso es lo que siguen Vilma. desarrollando. A ver, Entonces, ¿cómo, Clarita? La soja y el agro son los únicos dólares que le ingresan a la Argentina por exportación. puede hacer sin dañar ¿Cómo tanto, querés mandar eso? Se puede hacer sin Pero dañar por tanto. favor, bueno, pero ese es otro tema. Sí. No es otro tema. Es Ese un tema tema, ese importante. tema. Y además, pero- yo te voy a decir, en Estados Unidos tienen para la soja, que vos defendés, tienen 100 productos de valor, de producir valor agregado, y entonces hacen aceite y el otro y el acá otro. mandamos el grano. Acá nomás. nada. Sí, a ver, doctor. Y encima lo mandamos para los chanchos Te iba a chinos. decir, Por favor. te iba a decir cuando charlaba con Gabriel, con mi amigo Gabriel, que decía que la explicación del acto fallido, obviamente un acto fallido es cuando inconscientemente, digamos, tu lengua habla más rápido que la mente, le salió lo que tenía allí. Como... Acabarle una mentira. Bueno, con Sí, esto por lo menos. o Sí. digamos, por lo menos había una parte de sí que no creía demasiado aparentemente en lo Igual que estaba. hagámonos cargo de los Pero- argentinos, todo el mundo festejaba ahí, ¿eh? Pero quiero comentarles algo. Cuando uno escucha medios, televisión, radio y etcétera, no de un modo tan obvio, no de un modo tan evidente que nos damos, pero la cantidad de construcciones que se hacen políticos, periodistas, etcétera, de actos fallidos y de formas que inconscientemente quieren decir otra cosa son enormes. Yo digo, menos mal que no hay nadie ahí que lo pesca, porque hay algunas que son terribles. En la forma como están construidas, lo que está entre líneas dicho, la forma como... Porque ahí no hay el acto fallido no es solamente decir mentira en lugar de medida. Y esto, A ver, no te imaginas la cantidad. Ya seguimos voy a hacer un cierre con el doctor. Pero Estaría bueno hacer miren un lo que programa decía de Tato. análisis así Miren lo de que eso, decía ¿no? Tato. A ver, mira, escúchalo. Las patas de la mentira. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo. Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Es genial, Tato, porque nosotros te seguimos poniendo, ¿viste? A ver si alguno caza el mensaje. Pero me parece que no. Hace falta. Si alguno le cae. Hace falta, me dice ella, mirá así. Y sí, hace falta. Sí, hace falta. Pero dígalo con vida, Hace falta un Tato Claro. Bores, sí. Mucho chocarrós y poca carne le falta. Sí, pero que el chocarrón no te alimenta mucho.
Dicen que ellos son flexibles, generosos, saludan a todo el mundo, les gusta cumplir tus deseos. Se puede tener todo eso si Pullman Tour Cruceros, un crucero espectacular por el Caribe, todo incluido, visitando todo el año, escucha Aruba, Curazao y Bonaire. Pullman Tour Cruceros, cruceros como somos. Reserva ya con tu agencia de viajes. ¿Sabés cuál es el secreto para renovarse cada día? Dormir en un colchón Canon. Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon es mi colchón, Canon es el colchón de los argentinos. Mirá. Gracias, Vilma, por haber estado, No, gracias. Gracias, Casela. Gracias a las Silvias, Gracias, ¿Te puedo decir una sola cosa antes de irme? 10 segundos, sí, por favor. 10 segundos. Sí. Porque cuando hablaban de libertad de expresión y no me dejaste hablar. Oh, justo. Te quiero decir que la libertad de expresión para los trabajadores nos está denegada. Sí. Los trabajadores de los mineros del Río Turbio, que tienen un programa para producir energía para 4 provincias, vinieron a Buenos Aires porque les están cerrando la mina y ningún canal, salvo Crónica, les dio la posibilidad de explicar su proyecto hacia adelante. Todos los despedidos, los del INTI, que es la industria nacional, que es el control más importante que tenemos para el desarrollo nacional, nada. A ninguno de los trabajadores les dan la posibilidad en los medios de poder decir su situación, salvo casos excepcionales. Eso para nosotros los trabajadores, eso no es libertad de expresión. Muchas gracias. Y lo estás diciendo en mi programa. No, sí, bueno. Gracias. No te digo porque justo en la revoleada, si hay veces que hay gente con algunos temas se queda afuera, porque hay muchos temas para tratar. Gracias, Vilma, te quiero. Y a través tuyo saludo a todas las enfermeras de todo el país que amo. Si hay gente que destaco y que hace grande esta patria todos los días, son las enfermeras de corazón, que están en los momentos más difíciles de la vida de cada uno de nosotros. En los momentos de miseria humana, ahí está, cuando uno necesita ese abrazo, esa contención, ese trato profesional, están las enfermeras. Así que de corazón les mando un beso a ustedes. ¿Querés vender tu auto? Dueño, vende Carguán, compra, anda a Carguán, te aseguran tu venta. ¡Que maten a los vecinos! ¡Hasta fuego nos van a hacer matando! Hay un último momento que tiene que ver con un escrache amagario. Fíjense la cantidad de cosas que le decían. Esto fue en el contexto de una misa. Y obviamente los políticos nuevamente tratando de como perro, continuar su campaña en momentos delicados, ¿no? Sí. A ver, no se escucha, sí, por favor. Ahí está, sí. ¿No les da pena que nos sigan matando como gusanos? Nos matan como perros. Eso es lo que la gente, claro, le decía frente a los hechos de inseguridad. Y el último hecho es este, no tan lamentable, de la comisaría de San Justo, en donde pelea por su vida una joven oficial de policía. Y esto le pasaba a Magario en un día en donde, bueno, se cruzó la política Rocío, también. ¿no? Rocío, Rocío. porque la gobernadora Vidal habría ido a visitar a Rocío y paralelamente Magario hace una misa. También pidiendo por ella, y bueno, y esto pasaba a la salida, ¿no? Esto es a la salida de la misa por Rocío, que está internada. No, Rocío, recuerden crítico. que sí, Rocío peleando por su vida. Sí. El otro día, ¿por qué no fuiste a la Antina? Cuando le cagaban a tiro como ese los patrulleros. El otro día a la noche. Y el enojo de la gente y los vecinos pidiendo más seguridad, ¿no? Hay que poner la pena de muerte acá. Así se termina de una vez. Todo, ¿no? El tema que está en discusión es acerca de la inseguridad, de quién nos cuida. Y nuevamente los vecinos pidiéndole a los representantes, al político en cuestión, en este caso Magario, que los protejan un poco más, ¿no? En el contexto de una misa por esta oficial, por Rocío. Desde acá un abrazo bien fuerte para ella y para su familia. ¿Cómo está ella en este momento? Bueno, dice el último parte médico que ya no habría riesgo de vida, si bien es una situación delicada, está mucho mejor que en las primeras horas, pero la verdad que la preocupación es respecto de su movilidad por el sitio en donde ha quedado alojada la bala, ¿no? Sus piernas. Ay, doctor, hoy le preguntaba cómo salimos de todo esto, ¿no? Y yo recién pensaba en cómo vivir un poquito mejor. ¿Cómo podemos hacer para disfrutar del tiempo que tenemos, el tiempo que nos queda en este contexto a veces tan hostil, justamente hoy el Día del Trabajador, con gente que por ahí no tiene ni trabajo, ¿no? El Día del Trabajador y lo que significa el trabajo, ¿no? Como el trabajo desde un cierto punto de vista significa cuando se logra ser un trabajador en el sentido amplio de la palabra y no solamente el hacer algo. Tiene que ver con pertenencia, con identidad, con una inestable humana seguridad, pero seguridad al fin, con noción de futuro, con la idea de la protección de una familia. Y cómo cuando falta el trabajo, la vivencia que se tiene de qué es, de exclusión, de vergüenza, de soledad, de expectativa catastrófica, una expectativa que muchas veces se hace realidad y la carencia empieza a dejarte en un lugar de desesperación que te lleva a la violencia y a la enfermedad.
No olvidemos que la desesperación conduce no solamente a los ataques de pánico, no solamente a las angustias que no se pueden resolver, sino también a depresiones profundas, a vivencias de desintegración de su propia persona. Pero lo que es muy interesante es no quedarnos solamente con la idea de sabemos que el trabajo brinda identidad, pertenencia, sabemos que la falta angustia, sino cuánto el trabajo forma parte de algo que es un lugar de reflexión interesante. El trabajo debe ser, tenemos que tender a que sea la condensación del esfuerzo, el talento y la tenacidad. No solamente, o como se suele creer, del sacrificio y la opresión. El trabajo que vale es aquel en el cual el sujeto no hace más del trabajo una religión, no hace más. Algunos decían, había un Carlyle, un famoso pensador, decía, a veces parece que el trabajo fuera orar. No es una religión, es en cambio el trabajo tiene que ser el lugar donde uno puede tener creatividad, puede encontrarse con su ser. El trabajo tiene que ver con encontrar dentro de ese mismo trabajo un espacio que ha quedado olvidado en nuestra sociedad. Es delicadísimo. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál? Lo contrario del negocio. ¿Sabés cuál es lo contrario del negocio? El ocio. ¿Sabés lo que decía Aristóteles cuando hablaba de su armonía como búsqueda de la felicidad posible del ser humano? Decía que ¿para qué hacemos negocios? Para poder tener ocio. Entonces, ¿qué tal, dice en el libro de la política, qué tal si empleamos parte de nuestro tiempo en ver cómo se puede manejar mejor el ocio? Porque el ocio tiene que ver con lo contemplativo, tiene que ver con la permeabilidad, tiene que ver con los lazos, tiene que ver con los vínculos. Y salir de un esquema muy precario y arcaico. Te voy a decir una sola cosa más. Sacan del aire, doctor, esos son los clásicos del trabajo. ¿Sabes cuál es el drama del trabajo actual en las sociedades civilizadas? El exceso, lo que se llama la hiperpositividad, lo que se llama el exceso de rendimiento. Gracias, doctor. Qué interesante todo lo que va diciendo. Y me quiero ir con esa imagen. Gracias, Liguria, por la ropa, como siempre. Me quiero ir con esa imagen de esa nena hermosa. ¿La podemos enfocar? Mira lo que es. Pensemos en ellos cuando tomamos decisiones. En el país que le estamos dejando a esos chicos, a esas chicas hermosas. ¿Qué hermosa que es? La llevo a casa. ¿Eh? ¿Es la nena de Emilio? No, no hay derecho. Mira la hija que tiene. Mira. No, Renata, te venís conmigo, Renata, a casa, la adoptamos. Mira, qué hermosa. Pensemos en ellos, en la Argentina que le dejamos. Hasta mañana, chao. Dale, vinita,